vamos a entrar a 1935, y obviamente se conoce este año como la Gran Batalla de Villamontes, y creo que no es muy justo. Yo aquí voy a tomar la palabra de mi buen amigo Jorge Bastoflor, porque no es una batalla de Villamontes, es una secuencia de batallas, y Villamontes es una de las tantas batallas que se han dado en 1935. Y lo que no se entiende mucho es que 1935 va a ser el año de las victorias, va a ser el año en que el Paraguay estaba a punto de botar la toalla, y presiona el canciller argentino Saavedra Lamas para obligar justamente al país en la suscripción de un cese de hostilidades que se va a lograr en junio, cuando Bolivia logró en realidad varias victorias. ¿Cuál es la única derrota que tenemos en este año? Justamente la derrota de Pozo del Tigre, no, que nos va a costar incluso a algunos prisioneros, pero las demás van a ser realmente hechos gloriosos, ¿no? Coincido con Jorge el hecho de que debemos hablar de este año de las glorias de nuestro país para entender precisamente aquello. Bueno, nos concentramos cronológicamente, perdóname que yo lo haga de esta manera, pero cronológicamente nos ayuda a entender el contexto, nos ayuda a entender varios elementos, ¿no? Ahí vamos a entrar en realidad al sector de Ibibobo, donde se va a desarrollar justamente uno de los grandes enfrentamientos también que se da allá. Hay varios enfrentamientos, incluso ahí muere el oficial Ernesto Quesada Lanza, que el coronel paraguayo Ramos dijo: no vi caer como un león al teniente Lanza del regimiento Sucre, después de haber roto el cerco que le hiciéramos, luego de haber sacado todo su batallón. Lo consideramos como el más grande y auténtico héroe del Chaco. El tener ese concepto de un oficial del ejército enemigo realmente dice mucho de la manera como se trataban en realidad en el frente de batalla. Ahora, lo interesante es que los representantes de la Liga de Naciones llegan en el mes de enero a Paraguay, justamente para empezar los procesos de negociación. ¿Por qué llegan a Paraguay? Primero, obviamente motivados por el propio canciller Saavedra Lamas, que está impulsando el tema del cese de hostilidades, porque el Paraguay vio que ya se le estaban agotando los recursos. Todo el tema del armamento era utilizado por el ejército paraguayo, pero que había sido tomado especialmente en lo que fue la derrota de Campo Vía, con las dos divisiones que se dieron en realidad por la cuestión del cerco que le hicieron los paraguayos. Entonces mucho de este armamento lo estaban utilizando, pero ya se estaban quedando sin recursos. Los soldados no habían sido licenciados desde el año 32, seguían peleando el 33, el 34, el 35 inclusive. Entonces la situación era muy complicada. Y además de que recordemos que también Paraguay había vendido el territorio del Chaco a inversionistas extranjeros, entre ellos el más grande, el señor Casado, que había comprado gran parte de lo que era el Chaco en los lugares donde se estaba peleando. Entonces los argentinos empezaron a presionar, porque el Paraguay había avanzado muy cerca en realidad hasta el sector de los pozos petroleros. Y ahí aclaramos lo que dijimos en el anterior programa, de que en realidad la guerra del Chaco no se originó por el petróleo, pero el 34, con la cercanía que tuvo el Paraguay, entendió que estratégicamente el objetivo era llegar justamente a los pozos petroleros. Entonces, de esa manera es que se promueve todo este avance con la intención de tomar los pozos petroleros de Bolivia. Entonces ahí presiona a Argentina para que la Liga de Naciones pueda negociar la paralización de fuegos entre los dos países, y como sucedió en 1929, en realidad se queden en esos espacios, y a partir de ahí la Liga de Naciones pueda promover un tratado de límites entre los dos países. Entonces, ese es el primer contexto que tenemos en el mes de enero de 1935.
Ya paralelamente a la presencia de la Liga de Naciones en Asunción, el general Peñaranda va a reorganizar el Comando Superior de Ejército, que está en realidad organizándose en el sector de Capirenda y también el sector de Ibibobo. Y aquí voy a relevar al regimiento Beni, que con todas las deficiencias que han tenido, las dos oportunidades que los tocó presentarse de manera voluntaria en La Paz primero y les obligaron a volver y después hacia Santa Cruz, ya había un regimiento Beni que estaba peleando precisamente en este sector con grandes muestras de valentía y creo que es necesario justamente relevar esta acción. El 13 de enero, en realidad, las tropas paraguayos operan en el sector 27 de noviembre contra las tropas bolivianas que defienden Santa Fe. Y aquí hay una curiosidad. La zona 27 de noviembre debe su nombre a la batalla de Tarapacá, porque es la victoria que logramos en la Guerra del Pacífico y por eso es que los bolivianos bautizamos este sector como 27 de noviembre. Y en ese y en ese sector precisamente vamos a ver que hay, bueno, muere un paisano mío, un orureño que era el subteniente de reserva, Mario Peláez Medina, que era amigo de mi abuelo, casualmente, ¿no? Que intenta romper el cerco precisamente cuando los paraguayos están queriendo copar lo que era Villamontes, y bueno, lamentablemente pues muere en acción. Comienza justamente el repliegue de la primera, segunda, tercera y séptima división de infantería en el sector justamente de Villamontes. Tienen que hacer un repliegue porque obviamente era el temor que los paraguayos vuelvan a formar cercos y obviamente como es el estilo del ejército paraguayo, es agotar sus recursos para que estas divisiones se rindan y puedan permitir el avance. Entonces, por eso, adecuadamente se ordena el repliegue de estas divisiones y llegan hasta el sector de la serranía de la Aguarahue, lo que es Charagua y también parte del Parapetí, para asegurar precisamente Villamontes. Y Villamontes, las cercanías, se convierte precisamente en un sector súper importante. Entonces, se arma una línea de defensa de varios kilómetros en el sector de Villamontes, el Aguarahue, Charagua y el río Parapetí. No son líneas aisladas, sino es una gran línea de defensa. Si bien los paraguayos están acostumbrados a tomar cercos, pues nosotros los bolivianos teníamos nuestras trincheras que se convirtieron en inexpugnables y por eso es que tenemos esa manera de repeler al soldado paraguayo que ya estaba lejos de sus fuentes de abastecimiento, ya estaba lejos en realidad de lo que era Isla Poí, donde llegaba el tren que conectaba hacia el río Paraguay y podía enviar tropas frescas y también todo lo que era necesario para mantener a la tropa. Entonces ya empezaban a ver estas situaciones que nosotros habíamos tenido el año 32. Lo que le pasa al Paraguay en el 35 nos pasó a nosotros el 32, porque nosotros estábamos muy cerca de nuestras líneas de abastecimiento. Pero generó también una psicosis interesante el hecho de que los paraguayos estaban muy cerca de Charagua, del Parapetí, de Villamontes, incluso ha habido en las noticias del periódico de Sucre, había gente que decía van a entrar hasta Sucre, había una psicosis medio rara y decían vamos a aprender guaraní para que no nos hagan nada, entonces había todo un tema interesante. Hay los periódicos de esa época que nos muestran precisamente aquello. Miren lo que dice el 1 de febrero Eusebio Ayala. Él dice, el presidente de Paraguay, ha llegado al límite nuestro esfuerzo, se hace peligrosa la situación de nuestro ejército. Ojalá pudiera conseguirse la suspensión de hostilidades. Las dificultades podrán solucionarse cuando los ánimos se serenen. El presidente de Paraguay estaba reconociendo que habían llegado al límite de sus fuerzas. Bolivia estaba preparando otro ejército. Había caído una división en el año 34, pero Bolivia estaba volviendo a organizar otro ejército. Y ese ejército que se estaba movilizando es el que va a formar esta línea y va a promover precisamente lo que es el sector del Parapetí. Y hay algo que debemos relevar en esta parte, es la gran contraofensiva del Parapetí.
No, porque esto lo escribe un chileno, incluso Pablo Barrientos, un libro muy importante para entender cómo ha sido nuestra gran contraofensiva. Nosotros nos habíamos replegado, pero este repliegue nos permitió reorganizarnos para iniciar una contraofensiva. Y esta contraofensiva permitió en realidad volver a tomar Charagua, volver a tomar Tarairí, que justamente fue tomado por los paraguayos que no pudieron mantenerse en estos espacios y tuvimos que obligar al Paraguay a retroceder. Ahí el 20 de febrero, en realidad muere este gran teniente de reserva, en realidad Félix Méndez Arcos, y sus 24 soldados, cuando se les dijo, cuando él mismo les dijo a sus camaradas, no pasarán, y no pasaron. Prefirieron ofrendar su vida antes que caer ante el enemigo, y así lo hicieron, y por eso es muy importante el reconocimiento justamente al teniente, bueno, subteniente en ese momento, pero que Félix Méndez Arcos, junto con sus 24, algunos hablan de más de 30, pero en realidad ellos fueron los que evitaron precisamente que ellos puedan romper la línea de Villamontes y tomar lo que era la gran población militar que teníamos en Villamontes. Entonces, eso permite seguir combatiendo en el sector, pero también estamos luchando en Camatindi, en Tacuarandí, que son sectores donde los bolivianos empiezan a tener resultados adecuados, ¿no? Y obviamente también en el sector boliviano se producen también bastantes combates que van a ser, como les decía, mover al ejército paraguayo. Hay un libro, el Cristo de Tarairí, muy interesante, fuera de la película, que por si acaso yo la tengo en mi YouTube, si quieren la pueden ver. Está en diferentes partes. Esta parte del Cristo de Tarairí nos muestra precisamente lo que ha sido el sector del momento que los paraguayos toman la población de Tarairí, entran a la iglesia se destruye en realidad. Yo he conocido la iglesia de Tarairí, había todavía un muro, ahora ya no hay nada, se ha caído por completo los restos de la iglesia de Tarairí. Y el Cristo, que apareció sin rostro, está actualmente en la iglesia de San Francisco de Tarija. Súper interesante, es una historia realmente maravillosa. Ya en abril, la tercera división toma Mandeyapecuá, causando justamente muchas bajas a los soldados paraguayos. Entonces es otra victoria en realidad que nosotros tenemos en ese sector. Continuamos con la ofensiva el 24 de abril en el sector El Parapetí. Eh, Combatimos en realidad entre marzo, abril, mayo, y obviamente los paraguayos van a tener que retirarse de la línea de Santa Fe, San Pablo, Pozo Blanco y Barenda, que son perseguidas por las tropas bolivianas. Esto realmente es súper importante porque los bolivianos van a envalentonarse y van a hacer una persecución contra las tropas paraguayas, logrando muchísimas bajas. Y justamente es el sector donde se va combatiendo en el Parapetí, en Mandeyapecuá, que es precisamente los lugares súper importantes. El Paraguay está presionando para que se firme un armisticio y precisamente el 12 de junio se firme en Buenos Aires el armisticio para poner fin a la guerra, y nuestro representante, nuestro canciller Tomás Manuel Elío, y por el lado del Paraguay está el señor Riart, es que se firma en realidad el armisticio y se ordena que el 14 de junio debía cesar los fuegos. No, sin embargo, nosotros seguimos combatiendo, expulsando en realidad a los soldados paraguayos que están en nuestras líneas, y se sigue combatiendo el 13 de junio en Cuevo y Yojaí hasta que a mediodía del 14 de junio se callan los cañones, y antes de que se venga el cese de hostilidades, en realidad hay un despliegue de inútilmente recursos donde se dispara de ambos lados. Viene el silencio a las 12 de la noche, viene el telegrama en realidad a cada uno de los oficiales del frente que se ordena no moverse sus trincheras, ¿no? Y que no pueden ni siquiera acercarse al enemigo. ¿Y qué es lo que nos muestran los resultados en eso? Que en realidad los oficiales paraguayos, los oficiales bolivianos empiezan a acercarse
Y nosotros tenemos, por ejemplo, una fotografía muy linda en la revista Historias de la Guerra del Chaco número 2, donde están los oficiales paraguayos y los oficiales bolivianos después del cese de hostilidades del 14 de junio de 1935. Así termina, en realidad, lo que es la Guerra del Chaco, cuando nos estábamos recuperando de las derrotas del 33 y lo que le estaba pasando al Paraguay nos había pasado a nosotros el 32. Pero ojo, es el cese de hostilidades. El tema de retomar otra vez las hostilidades estaba vigente y lo vamos a ver después qué es lo que sucede. Hasta aquí me quedo. Obviamente hay que relevar a Bernardino Bilbao Rioja, a Óscar Moscoso, Felipe Rivera, el propio Peñaranda, que van a tomar una acción justamente la iniciativa porque ya no tienen la injerencia del presidente Daniel Salamanca. En realidad Tejada Sorzano les va a dar libertad para que el ejército pueda operar bajo propia iniciativa, lo que no tenían desde 1932. Eso lo destaco. También hiciste énfasis en la presencia de la Liga de Naciones, que yo también lo comenté. Y recuerda que en 1929 interviene precisamente y obliga a Bolivia a devolver los fortines Rojas Silva y también Boquerón. Y obviamente Paraguay devuelve el fortín Vanguardia. Entonces, no va a ser ajeno a esta situación. La Liga de Naciones va a intervenir para el cese de hostilidades cuando el Paraguay ya no podía más. Y esa es una realidad. El Paraguay ya no podía continuar la guerra. Lo dijo su propio presidente. Y sabemos muy bien en los hechos que el Paraguay ya no podía continuar. Entonces, personalmente a mí me parece, pese al repliegue, retroceso que hemos hecho, para mí hasta este momento, 1935, está considerado justamente desde mi punto de vista, gracias al libro de Juan Lechín Suárez, podemos considerar que estamos entrando en un proceso de victoria en esta última fase. Y no podemos decir que hemos perdido territorio en el Chaco, porque también el Paraguay perdió su pretensión. Recordemos que el Paraguay tenía como pretensión territorial todo lo que era la serranía del Aguarahue, las estribaciones del Aguarahue, que no pudo llegar. Ya después, en 1934, con lo que eran los pozos petroleros de Ñancoraiza y otros lugares más que logra tomarlos, ahí entendió que estratégicamente iba a ser el tema del petróleo. Recuerden, yo decía de este mito de este legislador estadounidense que termina muerto. Yo no creo, la verdad, que ni la Shell ni la Gulf hayan tenido una injerencia directa, porque en realidad no estaban incitando, no hay documentos, ni siquiera en la Cancillería, que demuestren en realidad esta injerencia de alguna de estas empresas. Yo no sé del lado del Paraguay, no lo conozco, no he investigado el archivo del Paraguay, pero en el caso de Bolivia no se demuestra, porque recordemos que los conflictos con el Paraguay vienen desde 1925. 1928, no el tema de 1929, la guerra iba a darse cualquier rato, y era un tema de fijar límites entre los dos países, que 4 veces se ha intentado tener tratados de límites entre estos dos países, pero no se dio. Al final de cuentas, terminamos precisamente enfrentándonos porque la única solución de encontrar una definición en cuanto a proceso limítrofe era una guerra, y a esa entramos. Entonces, si bien el año 32, el 33 particularmente fue un año muy complicado para la historia de Bolivia, el 34 reconocemos que tenemos bastantes victorias, como también el 35, y creo que eso nos debe animar a entender y a ver la historia de otra manera. Y ojo, todavía no terminó la guerra, solamente hablábamos de un cese de hostilidades. Entonces, esto va a venir después con el cambio de gobierno, porque recuerden que también David Toro le hace un golpe a Tejada Sorzano, impulsado, incluso movido por el propio Germán Buch. En Argentina van a haber elecciones. El canciller argentino Saavedra Lamas va a recibir el Premio Nobel de la Paz por haber impulsado el tema del cese de hostilidades en los dos países. A mí me parece una de las premiaciones más injustas que ha tenido el Premio Nobel de la Paz,
porque la verdad la injerencia de Argentina ha sido flagrante en todo el periodo de la guerra. Y claro, Saavedra Lamas estaba respondiendo a las voluntades del Paraguay porque el Paraguay ya no podía. Y paradójicamente Saavedra Lamas era descendiente de Cornelio Saavedra, ¿no? Que fue el primer presidente de la Junta Gobernativa de Buenos Aires en 1810, el 25 de mayo. Y obviamente Cornelio Saavedra era de Potosí, ¿no? Entonces, paradójicamente digo porque él era descendiente de un charquino, o en este caso que pudo haber nacido en lo que es Potosí. Entonces, este contexto no nos ayuda a proyectar a lo que va a suceder después. Tenemos prisioneros en Paraguay. Paraguay no va a querer devolver a los prisioneros por dos motivos. Uno, porque los prisioneros son fuerza de trabajo. Dos, porque temía que estos prisioneros vuelvan a organizarse, estábamos hablando de más de 8.000 prisioneros, eh, para que para que precisamente Bolivia vuelva a organizar otro ejército y sabiendo las limitaciones que tenía el Paraguay, vuelva a tomar las armas, como había pasado en realidad el 28, y pueda recuperar el territorio perdido. Por eso no quiso. Y además que estaba pidiendo compensación a Bolivia por haber mantenido a los prisioneros tanto tiempo. Situación que va a prolongarse precisamente hasta 1938, en el cual después del gobierno de David Toro, el propio Bush, que lo ayudó a tomar la presidencia, le va a hacer también un golpe a Tejada Sorzano. Entonces, antes de entrar al contexto político de Germán Bush, es necesario entender también lo que sucede en este periodo. Algunos, algunos veteranos de la guerra en realidad van a volver y ahí va a empezar este pensamiento por el hecho de que Bolivia va a tener en realidad este sentimiento de derrota por toda esta situación que pasa el 33, la cantidad de prisioneros que tenemos. Entonces va a venir una actitud de victimismo porque se está criticando al viejo sistema, a los gobiernos conservadores, que no eran conservadores, sino a los gobiernos anteriores a 1932 que nos llevaron a esta guerra y que los militares eran los únicos con la moral para poder tomar la dirección del país. Entonces estábamos volviendo otra vez a lo que habíamos dejado hasta 1880, donde los gobiernos militares eran los únicos que podían tomar las riendas del país. Entonces esto va a tener un impacto muy fuerte hasta 1944, 43, no donde todavía no vamos a llegar a ese tema por si acaso, sino que vamos a entender que este contexto de los militares va a constituirse en un elemento fundamental. Hasta aquí yo me quedo porque todavía no quiero entrar más allá y podríamos ver qué es lo que pasa en el gobierno de Germán Buch. Pero no fue el artífice del cese de hostilidades Tejada Sorzano, por supuesto que no. Fue la imposición de la Liga de Naciones, ¿no? Y recuerda que Tomás Manuel Elío tiene un libro que habla al respecto. El canciller del gobierno de Tejada Sorzano precisamente hace de que hay una presión porque Argentina estaba amenazando a Bolivia de que iba a haber otro frente para poder ocupar el sector de Yacuiba y otros sectores del sur de Tarija. Había una amenaza que obviamente Argentina no la iba a cumplir, pero a Bolivia no le convenía tener otro frente de guerra. Entonces, ahí es el impulso, la manipulación de Argentina para lograr el cese de hostilidades, ¿no? Porque todo lo que es lo que antiguamente fue el territorio del Paraguay, que ahorita no me acuerdo qué se llama esta provincia, ¿no? Donde los voluntarios argentinos estuvieron del lado paraguayo, tenían que justificar aquello porque Paraguay siempre mantuvo latente el hecho de recuperar la otra parte del Chaco, que era el Chaco central.
Entonces consideraron de que debían verse como aliados de Argentina, perdón, del Paraguay, los argentinos, para que se vaya de lado este tipo de pensamientos, ¿no? Ahora, ¿yo por qué me he ido tan adelante? Porque sigo en el contexto del Chaco. Y en el contexto del Chaco tenemos que hablar todavía de los prisioneros, tenemos que hablar un montón de cosas más. Tú mencionaste el tema del indígena que se va a volver mestizo, va a volver trabajador de las fábricas, sí, plenamente de acuerdo, va a ser parte de las minas, pero creo que eso es tal vez otro programa que tengamos que hablar de los efectos de la guerra del Chaco y lo que va a ser la década de los 40 y que va a tener como su consecuencia en 1952, ¿no? Que es sumamente interesante. Pero no sé si hasta aquí mi posición de acuerdo. La guerra del Chaco Gigante. también va a significar sepultar a los viejos partidos, de acuerdo. El nacimiento, perdón, la consecuencia del anarquismo de los años 20, se va a ver reflejado en realidad después de lo que, es que no quiero confundir a la gente que nos está escuchando, pero la fundación del POR, de Falange, del MNR y demás son efecto de justamente este pensamiento político que va a generar en nuevas líneas políticas, entre comillas marxistas, entre comillas socialistas, entre comillas fascistas, etcétera. Pero esto todavía va a tener su efecto incluso después de la muerte de Germán Buch. Y claro, eh, te voy a poner un ejemplo. Mi abuelo tenía un periódico que se llamaba Vamos a ver. Mi abuelo se hizo marxista y eso en 1936 publicó este periódico y lamentablemente Toro le ordenó empastelar su imprenta y lo mandó a Puerto Suárez, ¿no? Y a muchos, entre comillas, políticos que eran contrarios a los que cuestionaban de repente el nuevo sistema de gobierno, los que cuestionaban incluso a la oligarquía, obviamente eran llevados a campos de concentración. Le pasó a mi abuelo, le pasó a muchos, ¿no? Y los prisioneros que van a volver van a cuestionar también aquella condición de los gobiernos que han llevado a la guerra y eso va a generar un proceso muy complicado en Bolivia porque tú lo has dicho, pero quiero que entienda bien la gente, que eso va a ser el fin de estos partidos que han gobernado en los primeros 30 años del país y vamos a empezar con un proceso, una línea que vamos a llamarla o la vamos a reconocer como el nacionalismo y que va a tener su mayor exponente en el gobierno de Germán Buch. Muchos que no estaban de acuerdo con la guerra se fueron a Chile y obviamente es complicado porque a partir de eso nace este pensamiento del nacionalismo, pero las bases de este pensamiento, el Choco Céspedes, Carlos Montenegro, es echarle la culpa a los tradicionales, a los oligarcas del pasado, a cuestionar ya a los latifundistas, a cuestionar a los varones del estaño, que ellos y mostraban en realidad lo que había sucedido hasta ese tiempo, por el hecho de que las clases privilegiadas no estaban al frente de la guerra y nos hicieron creer precisamente que solamente los indígenas y los pobres fueron a la guerra, que es completamente mentira. Entonces, hay esta narrativa que nace después de la guerra, sí estoy de acuerdo, para justificar en realidad un proceso de gobierno que se va a dar después. Recuerda que el MNR se va a fundar bajo los lineamientos de principios marxistas. El PIR se va a fundar en 1940 también con fundamentos comunistas y marxistas. Entonces, esto va a promover en realidad pensamiento donde va a acaparar una gran parte de la legión de excombatientes que van a empezar a cuestionar, van a empezar a generar nuevos liderazgos y oradores para precisamente ocupar estos espacios. Entonces, ahí los destacados van a ser justamente Carlos Montenegro, el Choco Céspedes y bueno, muchos otros más. Los principios por los cuales se ha creado el MNR son los mismos del nacionalsocialismo. Ojo,
porque vas a comparar, los dos programas son exactamente iguales, pero en realidad la base ideológica que la da Carlos Montenegro son marxistas. Entonces, por eso también no hay una claridad política, ni siquiera en el MNR en sus orígenes, ¿no? Porque en realidad cuando entra al gobierno, Estados Unidos le va a negar en realidad el reconocimiento, incluso cuando está en el gobierno de Villarreal le va a presionar para que el MNR salga justamente por su filiación marxista. Pero yo creo que sí tenemos que hacer un análisis de lo que nos deja la guerra del Chaco. Pero comparto contigo de que no debemos concentrarnos en una sola línea historiográfica. El libro de Masacmacladi y Roberto Querejazú Calvo es súper interesante, pero no debemos tenerlo como el único libro de historia. Paradójicamente, Bolivia, gracias a la investigación que hizo mi buen amigo Luis Rea, tiene en su haber, mejor dicho, más de 1000 libros vinculados al tema de la guerra del Chaco. Entonces vamos a tener realmente una muy amplia bibliografía donde vamos a tener diferentes puntos de vista, derrotistas, pesimistas y otros que son para enaltecer, ¿no? Hay un libro muy chistoso que dice, ¿no? ¿Quién perdió los pantalones en el Chaco? Entonces hay mucha bibliografía, la verdad, a comparación del Paraguay, ¿no? Que recién en los últimos años han empezado a hacer nuevas investigaciones, pero por ejemplo, no, ninguna de esas obras va a superar a lo que decía Pablo Michel, ¿no? A un verdadero tratado de estrategia militar como es la batalla de Villamontes de Juan Lechín Suárez, dos tomos que nos ofrecen precisamente todo el análisis de la guerra. Y la verdad, la gente que no ha leído el libro piensa que solo habla de Villamontes, cuando en realidad habla de todo el periodo de la guerra. Y aquí también hay que leer también a David Albestegui, ¿no? Cuando refiere precisamente a Salamanca, a, a, a muchos otros escritores, la verdad, que han publicado después y durante la guerra del Chaco. Entonces, la verdad es un reto para todos entender esta lógica, esta línea, porque lo más interesante es tratar de ubicarnos en el tiempo y espacio. Ahora que estamos a 4 generaciones de la guerra del Chaco, ustedes están a 3, ustedes están a 4, yo estoy a 3 de la guerra del Chaco, pero que nos permita hacer un análisis de repente frío. He tenido la oportunidad de conocer a los excombatientes, he tenido la oportunidad de conversar con ellos, de entender incluso cuál era su lógica, de decir, hemos perdido la guerra, pero creo que estamos en un nuevo tiempo de poder reevaluar, justamente porque lo que va a suceder en 1938 nos va a mostrar todo lo contrario. Personalmente estoy muy conforme con lo que hemos ido discutiendo el día de hoy y nos permite ubicarnos en realidad para poder dar pie a lo que va a suceder después con los gobiernos militares hasta de repente la guerra civil de 1949 y después de la guerra civil del 49 hasta lo que va a ser justamente el movimiento de abril de 1952. Esto tiene como consecuencia en realidad lo que ha sucedido en el periodo de la guerra. Muchas enseñanzas, mucho que aprender de la guerra, que no es solamente el tema combativo, no es solamente el tema de enfrentamiento, no es solamente el tema de cuánto avanzamos, cuánto retrocedimos, hay muchos elementos que hay que analizar y creo que eso amerita el siguiente live, mis queridos amigos. Creo que la lección más importante es, en simples palabras, la construcción de un nacionalismo, ¿no? Que va a ser utilizado en la década del 40, por supuesto el 50, porque creo que recién allí en la guerra del Chaco entendimos que fuimos un solo país. Hay que diferenciar, y lo hemos hablado, no fue lo mismo el 32, que todos fueron voluntarios. Estamos hablando también de los reclutas que estaban en la guerra, perdón, estaban cumpliendo su servicio militar obligatorio, lo mismo que el 33, el 34, y después comienza la movilización general, ya incluso apelando a las comunidades indígenas. Y les pido que no nos quedemos en una sola narrativa, la historia que nos dijeron, que fuimos a la guerra pobrecitos, que fuimos a la guerra obligados, fueron a morir nuestros abuelos. O sea, leamos un poco más para ampliar nuestro conocimiento y entenderlo.
qué fue lo que pasó en las trincheras, qué fue lo que pasó más allá. Y por qué hablamos de esta construcción del nacionalismo cuando vinieron reclutas del territorio nacional de colonias de manera voluntaria, lo que ahora es el departamento de Pando, los del regimiento Beni, que lucharon en la última parte del 35, o sea, realmente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ha sido la actuación de nuestros abuelos en la guerra del Chaco y no limitarnos simplemente a una narrativa derrotista, que eso es obviamente algo que tenemos que cambiar. Bueno, con eso yo quiero cerrar. Muchas gracias. Con tu llegada todo ha cambiado, lo oscuro se ha convertido en claro, la vida por fin de mí se ha acordado, pasaron las tristezas y amarguras, la 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 la. Con tu llegada todo ha cambiado, lo oscuro se ha convertido en claro, la vida por fin de mí se ha acordado, pasaron las tristezas y amarguras, la 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 la.